sobre nuestros pies para que podamos leer una porción de las Sagradas Escrituras. Gloria al nombre de Cristo. Vamos a leer el Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18. Y vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Gloria al nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 18, versículo 14 en adelante. Lo tenemos. Dice la Biblia: para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Amén. Gloria al Señor. Hasta ahí, hermano. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor mío, por darnos esta oportunidad de estar nuevamente acá reunidos. Te rogamos, eterno Dios, y te suplicamos para que nos dirijas y que podamos seguir estudiando, Padre, estas doctrinas, Señor amado, para que podamos saber, Dios mío amado, el engaño del enemigo, y que podamos también apoyar y ayudar, Señor, a aquellos que necesitan, Señor, salir del engaño. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. A su nombre. Siéntese, hermano, por ahí. Gloria al nombre del Señor. Bueno, posiblemente, ¿verdad?, podamos terminar hoy este estudio. Ya con esta van a ser 5 partes que hemos dedicado a lo que es esta religión llamada el catolicismo romano, o como su nombre oficial es Iglesia Católica Apostólica y Romana. Amén. Bueno, yo estoy leyendo este pasaje del Apocalipsis del capítulo 18. También leímos el capítulo 17 cuando comenzamos, porque esos capítulos nos hablan de lo que es la ciudad de la Gran Babilonia. Ahora acuérdense que el Apocalipsis es un libro profético, amén. Muchas de las cosas que están escritas ahí no han acontecido todavía. Algunas ya se cumplieron, pero otras, la mayoría, faltan por cumplirse. Entonces puede hacer que la Gran Babilonia vaya a ser de verdad una ciudad literal en el tiempo del anticristo, ¿verdad? Puede ser que ya para esas fechas exista una ciudad, porque en este capítulo 18 nos habla de una Gran Babilonia, pero más que nada como comercial y muy con mucha influencia. Pero detrás de todo esto siempre está la Gran Babilonia en el sentido de ese sistema religioso perverso, porque como hemos venido leyendo los pasajes, no solamente comercia con oro, plata, piedras preciosas, sino que, como dice aquí el capítulo 18 y el versículo 13, dice que también comercia con las almas de los hombres. Entonces ahí estamos hablando de algo espiritual ya. Y por eso es que todo apunta a que la Gran Babilonia, la madre de todas las rameras, como le llama la Biblia, amén,
es este sistema religioso que estamos estudiando, hermano. Ahora, no por sí mismo, como lo hemos venido diciendo, sino que digamos la mezcla que está logrando crear el catolicismo romano. Porque ya hoy día, como hemos venido mirando la historia y todo esto, desde el año 1960 hacia acá, el catolicismo ha dado como un giro radical, hermano. Amén. Todo lo que el sistema católico, porque desde ese año para atrás, de la década del 60 para atrás, pues era fuerte, hermano, todavía el trato hacia los no católicos. Ya vimos que los papas han afirmado por siglos que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Entonces, pues no nos tratan, por ejemplo, a nosotros que somos cristianos evangélicos, no nos tratan en su mayoría ya de protestantes, así, hijos de Lutero, sino que ahora pues nos tratan de decir hermanos separados. Aunque suene fuerte, pero la Iglesia Católica no son cristianos, hermano. Y si no son cristianos, no pueden ser nuestros hermanos. Ahora, hoy día hay algo, hermano, bastante común en la iglesia, incluso en la iglesia evangélica, que estamos, o se le quiere llamar hermanos a todas las religiones. No, hermanos son los que han sido lavados con la sangre de Cristo, han sido perdonados de sus pecados por medio de la fe en Cristo. Cualquiera en el mundo que haya creído en Cristo como Señor y Salvador, amén, que le haya entregado su vida a Cristo y haya sido lavado, amén, de sus pecados, igual que nosotros, esos son nuestros hermanos. Esos son nuestros hermanos. Pero alguien que vaya en contra de las doctrinas bíblicas, no podemos llamarle hermanos. No podemos. Entonces, por eso es que estamos estudiando estas doctrinas. Acuérdese, estamos estudiando la serie La Cátedra del Diablo. Para un breve recordatorio, ¿por qué la cátedra del diablo? Una cátedra es un lugar de autoridad, literalmente es una silla donde alguien se sienta a enseñar. Es una cátedra, ¿verdad? Entonces le pusimos a esta serie La Cátedra del Diablo porque el diablo ha encontrado una forma bien sutil de enseñar y de engañar al mundo, y es a través de las religiones, lo que enseñan las religiones. De tal manera que hoy tenemos este asunto de que todas las religiones llevan a Dios. Eso se oye, hermano, en todas partes. Pero ¿será cierto eso? No es cierto. Amén. No. Hay un solo camino para el cielo, hermano. Y no es el 31 ese que corre por ahí. Amén. Se llama Jesús, Cristo. Y si alguien no está caminando por ese camino, no puede ser salvo, hermano. Se oye tajante, se oye discriminatorio incluso, ¿verdad? Pero esa es la verdad, hermano. Entonces, por eso es que es importante, ¿verdad?, que estemos estudiando todos estos asuntos. Entonces, estamos en la Iglesia Católica Romana, ya hemos visto mucho, ya hemos visto cómo que la Iglesia Católica no se fundó o no la fundó Cristo, como afirman los teólogos católicos y el Papa y toda esta gente. No, ya vimos que la Iglesia Católica se formó como 323 años después de Cristo. Ahí es que se forma la Iglesia Católica, con el emperador Constantino y todo eso. Ya vimos muchas de las doctrinas, amén, de la Iglesia Católica. Y lo último que vimos el martes pasado fue acerca del sacerdocio católico. O sea, ¿por qué la Iglesia Católica tiene sacerdotes? ¿De dónde sacan eso? Y estuvimos viendo que lo agarran del sistema levítico del Antiguo Testamento. Por eso que sus sacerdotes parecen, ¿verdad?, digamos, vestidos a la manera de lo que enseña la ley de Moisés, con sus túnicas, con sus tiaras en la cabeza, quemando incienso y adornados de piedras preciosas y cosas así. Por eso es que se ve similar, y ya estuvimos mirando eso, amén. Vimos que, bueno, bajo el Nuevo Testamento, en el Evangelio, todos nosotros, los que hemos creído en Cristo, somos sacerdotes de Dios, todos, hermano. Según lo que leímos en la Biblia, en 1 de Pedro 2:9, amén, también en el Apocalipsis 1:6, ahí nos deja claro que Cristo nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. O sea,
¿De dónde saca la Iglesia Católica esto? Entonces está errada en su interpretación de esos pasajes de la Biblia. Pero vamos a seguir hablando un poquito de lo que es el orden sacerdotal del catolicismo, porque en el año 1123, como vimos hace tiempito, la Iglesia Católica establece como norma oficial que los sacerdotes no se pueden casar. Oiga eso. El catecismo católico en la sección 1579 dice de esta manera: todos los ministros ordenados de la Iglesia Latina, cuando habla de la Iglesia Latina está hablando de la Iglesia Romana, porque acuérdese, hay una iglesia que se llama Iglesia Católica Romana y hay una iglesia que se llama Iglesia Católica Ortodoxa. La romana pues se identifica fácilmente con el catolicismo allá en el Vaticano, pero la Iglesia Católica Ortodoxa tiene que ver más con Grecia, Rusia y todos esos lugares. Tiene también su doctrina y cuánta cosa, muy similar, pero es diferente, ¿verdad? Para que no se nos olvide eso. Entonces ellos, en los romanos, dice que son ordinariamente estos sacerdotes elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes, es decir, solteros, sin casarse, y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos, y toman como base Mateo 19:12, donde habla de los eunucos, usted se recordará. Son llamados a consagrarse totalmente al Señor y a sus cosas. Y citan también 1 Corintios 7:32, donde dice, amén, que los solteros, ¿verdad? Pues se ocupan de las cosas del Señor. Y toman esos pasajes como para decir, bueno, que los que quieren servirle a Dios como sacerdotes deben permanecer célibes, sin casarse. Amén. Y esto está impuesto desde 1123, el año 1123. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿La Biblia está de acuerdo con esto? ¿Con el celibato de los líderes o la gente que, digamos, vas a servir para Dios? No, todo lo contrario. Amén. La Biblia enseña, por ejemplo, que todos los sacerdotes del Antiguo Testamento, todititos eran casados, hermano. Aarón, que fue el primero, tenía su mujer y tenía sus hijos. ¿Se acuerdan? Que hasta 2 tremendos los quemó el Señor por tremendos en el altar. Tenía. Los que vinieron después de él tuvieron sus hijos. Todos los sacerdotes eran casados. Alabado el Señor. El papá de Juan el Bautista era un sacerdote, para que usted tenga una idea. Ahora, en el Nuevo Testamento, hablando de los siervos de Dios, los que sirven a Dios, los pastores, obispos o ancianos, que es lo mismo, también eran casados. Usted lee 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, 4 y 5, y usted va a ver que los requisitos, incluso dentro de los requisitos para poder, digamos, estar en un puesto de esta índole, de trabajar para el Señor, en un pastorado, trabajar con la grey, amén, debe de ser casado, hermano. Es más, a veces hay iglesias que tienen pastores jóvenes predicando como pastores y mandan a un joven pastor a pastorear, jovencito y soltero, a la iglesia. Eso no es bíblico, hermano. Por eso es que suceden muchas cosas a veces en las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque tratamos de hacer las cosas fuera de la Biblia. Ahora, también en Tito capítulo 1, versículo 5 y versículo 6 nos dice que los ministros del Señor siempre han sido casados. Dios mismo instituyó el matrimonio. Amén. ¿Por qué Dios? Una de las razones por las que Dios instituyó el matrimonio, alguien que opine rapidito, ¿cuál fue? Una nomás. ¿Se acuerdan qué dijo Dios cuando vio que la jirafa tenía su jirafo y el elefante a su elefanta? ¿Qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda. Entonces Dios instituye el matrimonio, y cuando se trata de trabajar en su obra, entonces Dios llama a un hombre como Él instituyó que debería ser el hombre, con su pareja, para que trabajen en la obra del Señor. Entonces es totalmente antibíblico, hermano. Ahora, los católicos o la Iglesia Católica enseña que Pedro fue el primer papa. Ahora, ¿Pedro era casado o no? Pedro era casado.
Ahora, pero ha habido muchas cosas, hermano. Por el tiempo, pues no podemos hablarlo todo. Pero esto se hizo oficial, imagínense, en 1123 después de Cristo. O sea que antes no era, ¿verdad?, una obligación. Antes había sacerdotes que sí se podían casar. Pero era tan tremendo esto, hermano, que muchos de los sacerdotes que venían, los líderes religiosos los obligaban a separarse de sus mujeres. O sea, eran casados, pero los separaban de sus esposas. O sea, te vamos a aceptar casado para que seas sacerdote, pero no vas a tocar, vas a hacer un voto de castidad. De aquí en adelante no tocas a tu mujer. Entonces, todo esto parece mucha santidad, pero esto es en contra de la palabra de Dios, hermano. Bendito el Señor. Mire, la prohibición de casarse se halla en la lista de las doctrinas de demonios. Usted lee 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 3, y ahí usted encuentra, amén, que en los postreros días, dice el apóstol Pablo, vendrán espíritus engañadores con doctrinas de demonios, y parte de las enseñanzas que van a traer, dice Pablo, prohibirán casarse. O sea que ahí cuando Pablo escribe eso todavía no existía el catolicismo romano. Entonces Pablo, como quien dice, está anticipando qué clase de doctrinas se van a levantar, hermano. Entonces vemos, amén, que son doctrinas de demonios. Ahora, y hay algo tremendo, hermano, al hacerlo así, tal prohibición ha contribuido a mucha inmoralidad de parte del clero católico. ¿Por qué razón, por ejemplo, es que hay tanto problema en el catolicismo romano de violaciones de curas a los niños, a las monjas? Porque es que en muchos lugares dentro de los conventos siempre se encuentran fetos, hermano, tirados debajo de ahí de los conventos. ¿Por qué? Porque como los curas son hombres, como las mujeres, hermano, las monjas son mujeres con necesidades, amén, sexuales, pues es bien difícil que puedan soportar esto, hermano. Entonces, pero como no pueden, entonces tiene que hacer todo esto a escondida. Y por eso es que toda la basura que está de inmoralidad, curas homosexuales, pedófilos dentro de la iglesia católica, mire, los curas católicos que se van saliendo empiezan a destapar todo lo que hay ahí, hermano, toditito. Amén. Hubo un cura que dijo un día, de estos que se había salido, dijo de un seminarista nuevo que había entrado, un joven que había escalado muy rápido puestos en el catolicismo, dijo, a saber con qué cardenal se habría acostado, dijo. Para que usted tenga una idea de lo que hay detrás de todo eso, hermano. O sea, no es algo que se esté denigrando. Esto está en todas partes del mundo. Por eso es que la iglesia católica está demandada en las cortes y aquí y allá, y han pagado millones y millones de dólares por esta doctrina de demonios. ¿Por qué, hermano? Bueno, Dios mismo instituyó todo eso, hermano. Y usted, por ejemplo, Pablo enseña que es mejor casarse que estarse quemando. Amén. Estar siendo tentado continuamente. Alabado el Señor. Entonces, aunque es cierto que las responsabilidades familiares pueden limitar el tiempo disponible para la obra de Dios, el mandamiento es, amén, aleluya, casarse mejor si las tentaciones están, amén, llevando a la gente a pecar, a vivir inmoralmente, hermano. Entonces, eso es acerca de lo que es el celibato católico. Entonces, no es bíblico. Ahora, otra cosa dentro de lo que es el sacerdocio es la confesión de pecados al sacerdote. Esta es una doctrina de la iglesia católica también. Hay que confesarle. Dice el catecismo en el párrafo o sección 1456. Oiga lo que dice el catecismo. Esto no lo escribí yo, lo saqué del catecismo católico. Dice: la confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. En la confesión, los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales de que tienen conciencia tras haberse examinado seriamente. Incluso si estos pecados son muy secretos y si han sido cometidos solamente contra los dos últimos mandamientos del decálogo o de los 10 mandamientos,
amén, es decir, los de codicia, codiciar la mujer o codiciar las cosas, amén, pues a veces estos pecados hieren más gravemente el alma y son más peligrosos que los que han cometido a la vista de todos. Esto lo dijo, amén, el Papa en el Concilio de Trento en 1680. Gloria al nombre del Señor. También dice el catolicismo en la sección 1457 acerca de la confesión de los pecados: según el mandamiento de la Iglesia, todo fiel llegado a la edad del uso de razón debe confesar al menos una vez al año fielmente sus pecados graves. Ya vamos a ver, ¿verdad? ¿Por qué le están llamando graves? O sea, esto es una enseñanza, amados hermanos, en la cual viene la Iglesia Católica enseñando que la Iglesia o los fieles, los hermanos, por decirlo así, tienen la obligación, todo católico, de confesar los pecados al sacerdote, porque el sacerdote, como vamos a ver a continuación, puede perdonar los pecados. Ahora, pero note usted, por favor, todos los pecados, aún los más íntimos pecados, amén, aleluya, hay que confesárselos todititos. La Biblia enseña que los pecados deben ser confesados a Dios solamente, hermano. Ahora, usted se imagina, bueno, yo les pregunto a veces en forma de broma, pero no tan en broma, yo creo que yo me acuerdo, nunca me confesé yo, hermano, nunca. Pero si alguno de ustedes se acuerda que lo hizo una vez, ¿de verdad le confesaron todo? ¿No? ¿Qué dijo? Ya está. O sea, mire, hermano, esto está tremendo. O sea, es algo como cómico, pero usted ve la peligrosidad que hay detrás de todo esto. O sea, pero cómo la gente al creer esto se está condenando más y más y más. Amén. Ahora, la Biblia enseña que los pecados deben ser confesados a Dios solamente. No depende que hagamos una revelación completa de nuestra falta. Por ejemplo, cuando nosotros venimos al Señor, nosotros no necesitamos decir aquí en el altar, pues yo he sido esto, hice aquello y aquello otro, y yo cometí este pecado y cometí. No, eso no es lo que Dios dice. Cuando confesar los pecados significa que venimos arrepentidos de la vida de pecado que hemos vivido. Entonces, pero no es así como la Iglesia Católica enseña, ¿verdad? El publicano, ¿qué fue lo que dijo el publicano en Lucas 18? ¿Se acuerdan del publicano? ¿Qué dijo? Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Él no hizo una lista, esto y 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 esto he hecho. No, porque así no es. No tenemos que remover el fango en busca de pecados ya olvidados. Dios conoce todos los tristes detalles de nuestros pecados. Que reconozcamos nuestra maldad con un arrepentimiento genuino es lo que basta, hermano. Dice el Salmo 51 por el verso 15 que el corazón contrito y humillado, ¿qué dice la Biblia? Dios no lo desprecia. Entonces, pero usted se imagina, hermano, hay pecados que nosotros cometimos, hermano, que dan vergüenza siquiera acordarse de ello. Es vergonzoso. Pero usted imagínese que yo tenga que ir a decírselo a un señor que ni conozco. Usted imagínese, hermano, todo lo que va a provocar, por ejemplo, porque está hablando de pecados de los más íntimos, incluso si son, y menciona claramente como Mateo 5:28, amén, el de mirar para codiciar sexualmente y todas esas cosas. Ahora, usted imagínese a un sacerdote que es carnal, que es un hombre, y que vaya una jovencita, por ejemplo, amén, a confesarle todos los deseos, todos los pecados, y ¿usted cree que no va a entrar, hermano, toda esta maldad a la mente y al corazón de ese hombre? Entonces, ¿qué es lo que hace? Esto lo que hace
es, amados hermanos, provocar más la inmoralidad todavía. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿de dónde, qué tanto problema arrastra todo esto? Bendito el nombre del Señor. Entonces, por esa razón, no es bíblico la confesión de pecados. Ahora, mencionamos pecados graves. Quiere decir entonces que para la Iglesia Católica hay pecados graves y hay pecados que no son graves. Amén. Digamos, hay categorías de pecados. Dice la Iglesia Católica, los pecados se dividen en dos categorías: pecados mortales y pecados veniales. Los mortales, que son más graves, no pueden ser expiados por el sufrimiento o las buenas obras. El que haya cometido un pecado mortal y no consiga su perdón por medio de los sacramentos y disposiciones de la Iglesia Católica, o sea, lo que la Iglesia le dicte, sufrirá en el infierno por toda la eternidad. Amén. O sea, ¿cuáles son los pecados mortales? Para ir entendiendo mejor esto. O sea, la Iglesia Católica dice que los pecados mortales hay que limpiarlos con los sacramentos. Son 7 sacramentos, al ratito lo vamos a ver. 7. Tiene que hacerlo a la fuerza, sino porque si una persona se muere con un pecado mortal, no hay purgatorio para esa persona, al infierno directito. Ya vamos a ver también el purgatorio. Pero los pecados mortales, dice el catecismo en la sección 1857 del Catecismo Católico, dice: para que un pecado sea mortal se requieren 3 condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. O sea que un pecado mortal es un pecado que se comete con todas las intenciones de cometerlo abiertamente. Ahora, los pecados veniales, que son los pecados más suaves, menos graves, dice el catolicismo en la sección 1862, se comete un pecado venial cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento. Amén. O sea que esa es la manera de categorizar los pecados. Ahora, hay una lista que tiene el catolicismo romano por tradición, que se llaman los pecados mortales o los pecados capitales, que son 7. ¿Lo ha escuchado alguna vez? 7 pecados capitales. ¿Cuáles son esos 7 capitales según San Agustín? San Agustín fue el que puso esta lista. Número 1, orgullo. Número 2, avaricia. Número 3, gula. Número 4, lujuria. Número 5, pereza. Número 6, envidia. Y número 7, ira. Estos son considerados pecados mortales o capitales. Ahora, la idea de un pecado capital no se refiere nada más a la magnitud del pecado, sino que da lo que quiere decir, Santo Tomás es el que dijo esto, ¿verdad? Santo Tomás. Lo que quiere decir es que estos pecados conducen a más pecados, ¿verdad? Por ejemplo, la lujuria va a conducir a la fornicación, va a conducir al adulterio en cualquier momento. ¿Qué diremos? La envidia va a conducir al asesinato. Esa es la idea, ¿verdad? Y por eso es que los categorizan así. Amén. Entonces, pero ¿qué dice la Biblia? ¿De verdad la Biblia hace como pecados menos leves, pecados más graves, pecados que sí merecen el infierno y pecados que no? ¿Qué dice la Biblia? Amén. Bueno, la Biblia no hace esta distinción entre los pecados. Además, enseña que es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Y no los sufrimientos o las obras del hombre, ni tampoco los sacramentos de la iglesia. Eso está claro y lo dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Cristo tiene poder para limpiar pecados, hermano. Entonces, nada que ver con los sufrimientos, nada que ver con pagar mandas, nada que ver con chicotearse la espalda, nada que ver con eso. Amén. Entonces, la Biblia no hace diferencia, hermano. Todo pecado, la Biblia es clara, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Es muerte. Amén. Ahora, la Iglesia Católica toma, por ejemplo, lo que dice 1 de Juan capítulo 5, donde dice que hay pecados, ¿verdad?, que son pecados de muerte y pecados no de muerte. Y entonces ellos entienden que a esto es que se refiere, pecados que merecen el infierno y otros pecados que se pueden, ¿verdad?, tratar de diferente manera, que no van a mandar a la gente al infierno, sino que solamente les van a dañar un poquito. Pero la Biblia no dice eso. Si el pecado, por más mínimo que sea, hermano, amén, no es perdonado por la sangre de Cristo, por Cristo de la gloria, no se puede llegar a la presencia de Dios, hermano. Es clara la Biblia. Dice Mateo 5 versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. Imagínense, si yo, por ejemplo, amén, cometo un pecado que a lo mejor no es tan grave a los ojos de la gente, pero me lleno a lo mejor de, no sé, de envidia contra otro pastor, y lo envidio porque a él sí le va bien y a mí no. Nadie ve ese pecado, ¿verdad? Entonces, porque no se ve, quiere decir que no merece el infierno, o no sé, o otra cosa, hermano. No, Dios conoce todas las cosas y los íntimos del corazón, el Dios de los cielos lo conoce. Alabado el nombre del Señor. Bueno, seguimos todavía aquí, hermano, con los sacerdotes. Ahora, ya vimos la confesión, que es obligatoria. Todo católico tiene que confesarse. Ahora, por lo menos una vez al año. Imagínense lo que no se confiesan en 5 años, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Amén. Pero por lo menos una vez al año. Ahora, ya vimos que hay categorías de pecados, pero también vemos que los sacerdotes tienen la facultad de perdonar los pecados, así como lo oye. Y dice el catolicismo en la sección 1461, puesto que Cristo confió a sus apóstoles el ministerio de la reconciliación, y ellos citan a Juan 20:23, usted puede buscarlo en la Biblia para que usted vea lo que dice, amén. Y también segunda a los Corintios 5:18, donde habla del ministerio de la reconciliación. Juan 20:23 habla de la potestad, ¿verdad? A quien le retengas los pecados, le son retenidos, y a quien se los remitas, le son remitidos, amén. Entonces ellos, dice, los obispos, sus sucesores y los presbíteros, colaboradores de los obispos, continúan ejerciendo este ministerio. En efecto, los obispos y los presbíteros, en virtud del sacramento del orden, tienen el poder de perdonar todos los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto dice la Iglesia Católica, hermano, literalmente. Y no nada más dice de perdonar algunos pecados, todos los pecados. Ahora, ¿qué es esto, hermano? Esto es una contradicción total a las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? La Biblia es clara en enseñar que solo Dios puede perdonar pecados. Lucas 5:21. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Los pastores pueden perdonar pecado? No. Ni un hombre puede hacerlo, solo Dios. Ahora, ¿cómo entendieron los discípulos las palabras de Cristo en Juan 20:23? ¿Alguien encontró Juan 20:23? Que lo lea, por favor, para que lo podamos tener aquí en la mente. ¿Cómo interpretaron? Porque si uno no entiende la Escritura, hermano, de ahí es que se sacan estas doctrinas raras. Bendito el Señor. ¿Alguien lo tiene? Juan 20:23.
Amén. O sea que ahí parece ser que el Señor le está diciendo, ¿verdad?, que les está dando autoridad a ellos directamente como hombres de perdonar pecados, amén, o de declarar en pecado a alguien, así, nada más, ¿verdad? Entonces, y lo más tremendo es que se entiende, según la Iglesia Católica, de que ahí les está dando el poder para perdonar los pecados como si fueran Dios prácticamente. Ahora la iglesia dice que porque es la iglesia de Cristo tiene esa autoridad, dice el catolicismo. Pero ¿cómo entendieron ellos, los apóstoles? De verdad los vemos a Pedro diciéndole: te perdono los pecados, como dice el sacerdote, yo te absuelvo de todos los pecados, y empieza a recitar una frase el sacerdote cuando perdona los pecados de la gente. No, mire, la multitud, por ejemplo, compungida de corazón, en el día de Pentecostés le preguntó a Pedro y a los apóstoles, ¿se acuerdan? Hermanos, dijeron ellos, ¿qué haremos? En aquel momento, ¿qué fue lo que respondió Pedro, hermano? ¿Pedro acaso dijo, confiésense con nosotros y los absolveremos? ¿Pedro dijo eso? No dijo eso. No, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Amén. O sea, la iglesia no puede perdonar pecados, solo señala el camino del arrepentimiento y de la fe a Cristo. O sea, ¿qué era lo que en realidad estaba diciéndole el Señor a los apóstoles ahí? No les estaba dando esta autoridad a ellos de perdonar los pecados, sino de anunciar en Cristo el perdón de los pecados. Eso es lo que significa Juan 20:23. Les estaba dando esta autoridad de anunciar que solamente en Cristo hay perdón de pecados. Amén. Por eso en Lucas capítulo 24 y versículo 47, amén, allí dice el Señor claramente que Él les da autoridad para que prediquen en su nombre el perdón de los pecados, no para que vayan y perdonen los pecados. Son textos claves para entender esto. Amén. Lucas 24, 47. Así es que la iglesia entendió. Amén. Entonces, ¿qué son estas doctrinas? Doctrinas tergiversadas para hundir a la gente en el engaño. Y por supuesto el engaño, amados hermanos, llevará a muchas gentes al infierno. Ahora, vuelvo a repetir lo que he dicho desde que comenzamos este estudio. Hay gente que puede decir, pastor, pero ¿para qué tirarle tanto a los católicos? ¿Para qué entretenernos en eso? Mejor hagamos otra cosa. Mire, hermano, el asunto es que si usted se pone a pensar cuántas miles de almas ha enviado el catolicismo romano al infierno con este engaño, hermano. ¿Cuántas? La iglesia, para esto fuimos llamados. Uno de los propósitos de estudiar estas doctrinas es para que podamos predicar, hermano, a esas vidas. Hay gente que sinceramente ama a Dios en la iglesia católica también. Yo sé que hay gente que sinceramente ama. Yo he platicado con católicos evangelizando. Mire, hermano, esa gente llora cuando habla de la Virgen María, pero se siente que esa gente ama y cree lo que siente, lo que creen, hermano. Amén. Y algunos evangélicos que ni saben ni la Biblia, hermano. Y yo soy testigo, hay gente que de verdad ama eso, porque aman a Dios, pero el asunto es que están engañados. Bendito el Señor. Entonces, hermano, vamos a pasar a otra enseñanza aquí. Aleluya. Y es esta enseñanza que es el sacrificio de la misa. Amén. Todos los que fuimos católicos en cierta manera, practicantes o de nombre, en mi caso personal, la familia de nosotros, bueno, aquí está mi papá y mi mamá, éramos católicos pero no practicantes, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que mi mamá también tenía sus muñecos por ahí, ¿verdad? Tenía. Pero ¿cuándo es que íbamos a la misa? Yo que me acuerdo nunca. Rara vez que me acuerdo que estuvimos en una misa. ¿Cuándo es cuando íbamos? Cuando eran las fiestas patronales, el 12 de diciembre, porque había fiesta, baile y parranda y todo eso. Por eso es que asistíamos a ver los shows que se hacían ahí en la iglesia católica. Ahora, pero el asunto, hermano, es la mayoría de los católicos, amén, no saben ni siquiera qué significa la misa.
Si usted tiene oportunidad un día de hablar con uno de ellos de estos temas, pregúntele qué es la misa. ¿Qué es la misa? Amén. Hay muchos que ni siquiera saben que la misa es un sacrificio, hermano. Amén. Y que es una de las blasfemias más grandes de la Iglesia Católica Romana. Más grandes. Y vamos a ver por qué, hermano. Amén. El sacrificio de la misa es tan abominable ante los ojos de Dios. O sea, se ve tan sencillo ir y pararse y abrir la boca y que le metan la galletita adentro y vámonos para la casa. Y el sacerdote que haga su liturgia ahí y tranquilo, ¿verdad? Se ve algo inofensivo, pero viera usted, ahorita vamos a entrar en estos detalles, cómo lacera lo que es la verdad de la palabra del Señor. Mire, hablando de la misa, se enseña que en la misa se ofrece a Jesucristo a diario en los altares, como sacrificio propiciatorio a Dios por los vivos y por los muertos. Vaya agarrando, la misa es el sacrificio constante de Cristo, amén, por los vivos y por los muertos. Esas son palabras sencillas, ¿verdad?, de describir lo que es una misa. El sacrificio constante de Cristo por los vivos y por los muertos. Cuando un sacerdote bendice el pan o la hostia en este caso y el vino, se transforman verdaderamente en el cuerpo y la sangre del Señor. Esta es la doctrina de la transubstanciación, una palabra un poquito enredada, pero vamos a verla ahorita más adelante. Cristo es sacrificado de nuevo en un sacrificio no cruento, es decir, no sangriento, que se considera una continuación de su sacrificio en la cruz. Esto es la misa, hermano, ¿verdad? Aleluya. Ahora voy a leerle directamente del Catecismo Católico lo que dice en la sección 1378 del Catecismo Católico. Dice: la Iglesia cree que todo Cristo vivo y entero, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, está presente en la misa de una forma verdadera, real y sustancial. Por ello, al creer que la Eucaristía, que es la misa, es Cristo mismo, la Iglesia adora a Cristo en este sacramento. O sea que la misa es un acto de adoración. Dice también: la Iglesia Católica ha dado y continúa dando este culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía, no solamente durante la misa, sino también fuera de su celebración, conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas, presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad, llevándolas en procesión en medio de la alegría del pueblo. Note por favor lo que está diciendo aquí, hermano. Amén. O sea, la misa es un sacrificio. Dice la doctrina católica que Cristo todo, no simbólicamente, todo. Dios está allí en la misa. ¿Dónde está? En el pan y en el vino. Amén. Entonces, y la misa cada vez que se celebra es una continuación, porque al partir el pan o al comerse la hostia, está diciendo que está crucificando a Cristo nuevamente, porque todo Cristo está ahí. Por eso es que no solo se adora en la misa cuando la están haciendo. Usted sabe, el sacerdote agarra la hostia y todos los rituales que hace. Lo que hace con la hostia es que la agarra aquí y la levanta, y no ha visto que le hace así. Le hace así, la mueve, luego la coloca acá. Hay otro objeto que se llama un sagrario. Los católicos se acuerdan de todo eso quizá, donde se colocan las hostias. Ahora, esa hostia que el cura usa para la misa no es cualquier cosa según la enseñanza católica, porque se coloca en el sagrario, luego se hace pasar entre el pueblo para que el pueblo la venere, la adore,
porque es Cristo el que va en ese pedazo de pan. O sea, en ese momento no es un pedazo de pan ni es vino, sino que es Dios. Ahí es donde empieza, hermano, este asunto, amén, de esta blasfemia. Ahora, dice el catecismo, perdón, en la sección 1367 también: y puesto que en este divino sacrificio que se realiza en la misa, note, divino sacrificio que se realiza en la misa, se contiene e inmola, es decir, se sacrifica incruentamente al mismo Cristo que en el altar de la cruz se ofreció a sí mismo una vez de modo cruento. ¿Qué significa cruento? Sangriento. Incruento, sin sangre. O sea, la misa es el mismo sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, solo que sin sangre acá. Entonces ya usted va agarrando la idea de lo que está dentro de la misa. Amén. ¿Por qué decimos que es una blasfemia? Ahora, para añadirle más todavía a esto, dice en la sección 1371 del catecismo: el sacrificio de la misa es también ofrecido por los fieles difuntos que han muerto en Cristo y todavía no están plenamente purificados, para que puedan entrar en la luz y la paz de Cristo. Ahora, aquí se está refiriendo a la gente que muere y va al purgatorio. O sea, hay misas que son especiales para sacar a las almas del purgatorio. Vamos a ver un poquito del purgatorio adelante. Amén. Ahora, pero lo que estamos viendo aquí, hermano, o lo que quiero que nos quede bien claro, es cómo está enseñando la Iglesia católica. Amén. Otro pasaje más del catecismo, amén, dice: porque Cristo, nuestro Redentor, dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo. Se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción, que declara de nuevo el Santo Concilio: por la consagración del pan y del vino se opera la conversión de toda la substancia del pan en la substancia del cuerpo de Cristo, nuestro Señor, y de toda la substancia del vino en la substancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio la transubstanciación. Se lo repito, transubstanciación. Esta es la palabra con la que la Iglesia Católica tiene esta doctrina. Amén. O sea, el pan o la hostia cambia, aunque no se ve. Usted puede agarrar la hostia y comérsela y sabe a galleta, sabe a pan. Pero la idea o la doctrina es que no es pan, es el cuerpo de Cristo. Porque Cristo dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Amén. Porque Cristo dijo cuando tomó el vino: esta es la copa y esta es la sangre. Amén. Aleluya, del nuevo pacto. Esta es mi sangre. Entonces, esta doctrina lo que está haciendo entonces es decir que el pan y el vino se convierten en la sangre verdadera de Cristo, en el cuerpo real de Cristo. De tal manera que cuando usted está mordiendo la hostia, está comiéndose el cuerpo de Cristo literalmente. O sea que si nosotros nos vamos más allá, la gente se convierte en caníbal, hermano. O sea, si quisiéramos ser un poco sarcásticos, amén, si se toma el vino siendo que es la sangre de Cristo, entonces sería, hermano, aleluya, óigame, estar tomando sangre. Amén, literal. Pero el asunto es que la gente toma el pan, sabe a pan, toma el vino, sabe a vino. Y de hecho la gente no toma el vino ya hoy día, ¿verdad? Solo el sacerdote es que le entra al vino, amén, pero la gente solo come la hostia. Ahora, ¿qué es esto, hermano, en comparación con la Biblia? Amén. Y espero que me vaya siguiendo detenidamente, porque cuando usted se encuentre con un católico y usted le explique esto, hermano, eso tiene que abrirle los ojos a la gente que de verdad quiere. Porque hay gente, hermano, que con un poco de exposición a la palabra de Dios salen de esas doctrinas de demonio, hermano.
Pero hay que explicar. Muchos de los católicos no saben esto, hermano. No lo saben. Y aquí no es que me lo estoy inventando. Amén. Lo estoy sacando de su manual de doctrina. Amén. Me he quemado las pestañas, hermano, para sacar todo eso. Amén. Muchísimo información. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia, hermano, enseña? En primer lugar, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 7, en el versículo 27, también en el capítulo 9, en el versículo 12, versículo 24 al 28, también en Hebreos 10, del versículo 10 al 14, dice claramente la Biblia que el sacrificio de Cristo, ¿cuántas veces fue realizado? ¿Cuántas? Una sola vez. Amén. Ahora, ¿cuántas misas hay en el mundo? Amén. En un solo día, hermano. Miles de misas. Quiere decir que miles de veces se sacrifica nuevamente a Cristo por el perdón de los pecados. Esto es blasfemar en contra de la palabra de Dios. Él ya no vuelve a morir. La Biblia es clara. Romanos capítulo 6 versículo 9. Cristo murió una vez por el pecado. Él ya no vuelve más a morir. Dice la Biblia que Cristo está en el cielo y no puede ser sacrificado, como dice la Iglesia Católica, cada día en los altares. Filipenses 2 versículos 8 al 9. Amén. Murió, entregó su vida en la cruz y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y está sentado, ¿dónde? No en un sagrario, no en una misa a la orden de un sacerdote a la hora que quiera sacrificarlo otra vez. No, está a la diestra de Dios Padre, hermano. Bendito el Señor. Aleluya. En el año 1215 la iglesia adoptó la idea esta de la transubstanciación. Pero note, cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, su cuerpo físico, ¿dónde estaba? Cuando se sentó en el aposento, en Mateo 26, del verso 26 en adelante, y Cristo agarró el pan y dijo, esto es mi cuerpo. ¿Dónde estaba el cuerpo de Cristo? Ahí estaba en la mesa también. Entonces, quería decir el Señor que ese pedazo de pan era de verdad Él. No, era un símbolo del cuerpo que Él estaba entregando en la cruz para perdón de los pecados. Pero no era que era literalmente Él, como dice esta doctrina diabólica. No, amén. Es evidente que hablaba en un lenguaje figurado, ya que no tenía dos cuerpos el Señor, uno en la mesa y otro que todos veían. Amén. No, su mensaje era: lo que este pan es para el cuerpo, lo soy yo para el alma. Hablaba en el mismo sentido figurado, por ejemplo, cuando habló muchas veces y Él dijo, yo soy la puerta, dijo Él. Dijo Él, yo soy la vid. ¿Qué más dijo el Señor? Yo soy la luz, yo soy el camino. ¿No dijo eso el Señor? O sea, deberíamos entender que literalmente Cristo es una puerta, o Cristo es un camino pavimentado, o Cristo es una lámpara. O sea, así de ilógico es la doctrina de la misa, hermano, de la transubstanciación. Como que nosotros inventáramos una doctrina y dijéramos, ese es Cristo, mire, vamos a adorar esa luz. ¿Se da cuenta? O sea, esto es lo que Satanás arrastra, hermano, con el engaño. Y por supuesto, al convertirse en idolatría, la idolatría lleva a la gente al infierno. Este es el gran problema de todo este asunto, mis amados hermanos. Amén. Entonces, la gran blasfemia de la misa, ¿dónde consiste? Amén. Consiste en que prácticamente está diciendo que el sacrificio de Cristo en la cruz no sirvió. ¿Se da cuenta de eso? O sea, al celebrar la misa con todo lo que significa y se hace en la misa, quiere decir que el sacrificio de Cristo no sirvió y no fue suficiente para perdonar los pecados del mundo. Amén, porque hay que volverlo a sacrificar todos los días otra vez. Amén. Ahora, ¿qué es esto sino, hermano, una blasfemia? Amén, abierta, directa
en contra de la doctrina bíblica de que Cristo murió en la cruz, pagó. Amén. Vamos a leer uno de estos pasajes, hermano, para que lo tengamos más claro. Vamos a leer Hebreos 7:27. Amén. Voy a pedirle, hermano Esteban, que nos lea Hebreos 7:27, por favor. Vamos a leer también Hebreos capítulo 10, versículos 10 al 14. Aleluya. ¿Quién nos lee ese, hermano Miguel? Nos lo lee, por favor. Hebreos 9, versículo 12. Hermana Daisy. Y Hebreos 9, verso 24 al 28. Hermana Mirna, si nos puede ayudar. Leamos eso, hermano, para que usted vea claro, porque esto tiene que quedar claro en nuestras mentes y los que nos puedan estar escuchando también. Hebreos 7, 27. Amén. No tiene necesidad como los sacerdotes cada día, porque esto lo hizo una sola vez. Está claro. Hebreos 9, 12. ¿O cuál dije? Pues 10, del 10 al 14. ¿Sí? Ahí está, una vez. Amén, gloria al Señor. Ahí está. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No se necesita otra ofrenda. En otras palabras, no se necesita la misa. Esto es una mentira. Gloria al Señor. Hebreos 9, 12. Entró una vez, habiendo obtenido eterna redención. Y por último, Hebreos 9, 24 al 28. Ahí está. Amén. Note, hermano, por favor, cómo lo reitera una y otra vez. Murió una sola vez, una sola vez, una sola vez. Es enfática la Biblia cuando dice una sola vez murió, se ofrendó. O sea, no se necesita más para el perdón de los pecados. ¿Qué hace entonces el catolicismo diciéndonos que está sacrificando a Cristo otra vez en la misa? Porque es necesario, porque hay que purificar las almas del purgatorio. ¿Dónde sale todo esto, hermano? Estos son inventos. El diablo trae todas estas cosas y los líderes religiosos de esta organización, hermano, están trayendo todo este engaño. Y por eso es que la Biblia, vamos a dejarle aquí, amén, la llama la gran ramera.
la madre de todas las abominaciones de la tierra, la gran Babilonia. ¿Qué significa la gran Babilonia? ¿Se acuerdan de Babel? Significa confusión. Si hay alguien que ha confundido esta tierra, es la Iglesia Católica Romana, hermano. Confusión. Ha mezclado tantas cosas, hermano. Ha hecho mezclas de todo tipo. ¿Para qué? Para enredar y llevar cautivos, como ya vimos, almas de hombres, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí le vamos a dejar, hermano. Yo creo que va a ser necesario, ¿verdad? La última parte también, para no dejar, porque vamos, aquí todavía tengo los 7 sacramentos y la eternidad después de la muerte, el infierno, el purgatorio, el limbo y todas esas cosas que se oye mencionar. Así que bueno, hermano, vamos a dejarle aquí para que no nos vayamos así tan rápido. Gloria al Señor. Gloria a Cristo, a su nombre. Vamos a estar puestos sobre nuestros pies, hermano. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar también por las ofrendas. Gloria al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Dios mío, por tu misericordia,